Ramiro estallaba en carcajadas dentro de su despacho. «Te entrego toda mi fortuna si logras traducir esto», dijo con aire de superioridad. María, la encargada de la limpieza, recogió el papel con las manos temblorosas. Lo que pronunció con voz baja hizo que la risa de Ramiro se desmoronara de golpe. Ramiro del Valle se acomodó en su butaca de cuero italiano de varios miles de dólares, mientras contemplaba desde el piso 48 cómo las diminutas multitudes se apresuraban por las avenidas de la ciudad que él prácticamente dominaba. Con apenas 46 años había levantado un emporio inmobiliario que lo convirtió en el hombre más rico del país, aunque también en el más temido. Su oficina era un santuario a su arrogancia. Muros de mármol oscuro, cuadros que costaban más que mansiones completas y una vista privilegiada que le recordaba constantemente su supuesta superioridad. Pero lo que Ramiro disfrutaba aún más que sus riquezas era el poder de someter y humillar a quienes consideraba insignificantes. «Señor del Valle», la voz nerviosa de su asistente sonó desde el intercomunicador. «Hazlos pasar», ordenó él con una sonrisa venenosa. Durante días, había corrido la noticia de un reto que él aseguraba imposible. Entre sus pertenencias familiares había aparecido un manuscrito enigmático, con símbolos que mezclaban lenguas antiguas, fragmentos de árabe, chino clásico, sánscrito y otros caracteres desconocidos incluso para expertos. Nadie había conseguido descifrarlo por completo, pero para Ramiro aquello se había convertido en su espectáculo favorito de humillación. Los 5 traductores más respetados de la ciudad entraron con evidente incomodidad. El doctor Herrera, maestro en lenguas antiguas. La profesora Liu, especialista en dialectos chinos. Farid Al-Karim, experto en árabe y persa. La doctora Volkova, lingüista enfocada en idiomas desaparecidos. Y Jaime Rocha, fanfarrón que presumía hablar más de 20 idiomas. «Aquí está el documento», dijo Ramiro, agitando los papeles frágiles como si fueran simples servilletas. «Si alguno de ustedes logra traducirlo completamente, les entrego toda mi fortuna. 500 millones de dólares. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. «Pero si fracasan», añadió con una mueca sádica, «cada uno me pagará 1 millón por haberme hecho perder el tiempo, y además deberán admitir públicamente que son farsantes». El doctor Herrera se atrevió a protestar. «Señor del Valle, esa suma es absurda. Ninguno de nosotros podría». «Exacto», tronó Ramiro golpeando el escritorio. «Ninguno de ustedes vale 1 millón de dólares. Yo, en cambio, si puedo regalar 500 millones, porque estoy por encima de todos». El ambiente se tensó hasta casi romperse. Los traductores se miraban con desesperación. Ramiro comenzó a caminar a su alrededor, como un depredador disfrutando del miedo de su presa. En ese instante, la puerta se abrió despacio. María López, de 53 años, entró con su carrito de limpieza. Trabajaba allí desde hacía más de 14 años, invisible para hombres como él. Su uniforme azul marino seguía pulcro a pesar de que llevaba horas de jornada. «Perdone, señor, no sabía que tenía reunión. ¿Vuelvo luego?», dijo con timidez. No, quédate», contestó Ramiro entre carcajadas. «Será divertido. Miren todos. Aquí tenemos a María, la señora de la limpieza. María, cuéntales a estos expertos hasta qué grado estudiaste». Ella sintió el rubor en las mejillas y murmuró. «Solo terminé la primaria, señor». «¿Primaria?», contestó María con un hilo de voz. Ramiro comenzó a aplaudir con un sarcasmo cruel. «Y aquí tenemos a 5 eruditos, doctores y profesores que, probablemente, no son capaces ni de hacer lo que María hace todos los días, limpiar mis zapatos como corresponde». Los traductores bajaron la mirada, no solo por la humillación que lanzaba sobre ellos, sino también por el desprecio con que trataba a la mujer que, de algún modo, sostenía la dignidad de ese lugar con su trabajo invisible. Entonces, Ramiro tuvo una ocurrencia que le pareció brillante. «María, acércate. Quiero que veas esto». Ella avanzó con cautela, aferrando con fuerza el mango del carrito. «Mira este documento». Ramiro le puso los papeles frente a los ojos. «Estos 5 genios no han podido traducirlo. ¿Tú puedes?». Era una burla disfrazada de reto, diseñada para ridiculizarla frente a todos. María observó los símbolos y, por un instante fugaz, una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos. Nadie lo notó, salvo la profesora Liu, que arqueó apenas una ceja. Yo no sé leer eso, señor», respondió María en voz baja. «Por supuesto que no». Estalló Ramiro en carcajadas. Una mujer de limpieza que apenas terminó la primaria, y estos supuestos expertos universitarios tampoco. Giró hacia los traductores,
su tono tornándose venenoso. ¿Lo notan? La ironía es deliciosa. Ustedes cobran fortunas por traducir papeles, y no pueden hacer algo que ni siquiera ella, que se gana la vida fregando baños, sería capaz de lograr. María apretó los dientes. Durante 15 años había escuchado comentarios así, pero esa forma de despreciar su oficio le atravesó el alma más hondo que nunca. Ramiro volvió a su escritorio. «Doctor Herrera, empiece usted. Quiero ver por qué cobra $200 la hora». El académico se inclinó sobre el documento con dedos temblorosos. Durante 20 minutos luchó contra las líneas que parecían saltar de un sistema de escritura a otro sin patrón alguno. Esto parece una combinación de idiomas antiguos, pero no encuentro una estructura. «Basta», lo interrumpió Ramiro con un gesto brusco. Siguiente. Uno tras otro, los traductores intentaron y fracasaron. Algunos lograron reconocer palabras sueltas, fragmentos aislados, pero ninguno logró un todo coherente. Con cada intento fallido, Ramiro se volvía más cruel. Patético. Y yo que pensé que tenían cerebro. Mi jardinero probablemente entiende más idiomas que ustedes. María los observaba desde un rincón. Con cada insulto, una rabia contenida crecía en su interior. No era solo por ella, sino por el ensañamiento hacia esas personas que habían dedicado su vida a algo tan complejo como las lenguas. Cuando el último de ellos, Jaime Rocha, admitió su derrota, Ramiro se levantó con los brazos abiertos, disfrutando de su propia teatralidad. ¿Lo sabía? Todos son unos farsantes. Ladrones que se enriquecieron a costa de vender humo con sus conocimientos. La doctora Volkova intentó hablar. «Señor del Valle, este manuscrito es extraordinariamente complejo. Parece ser una amalgama de excusas», rugió Ramiro, cortándola en seco. «Excusas patéticas. Ahora, según nuestro trato, cada uno me debe $1 millón. El pánico cruzó los rostros de los traductores. Ninguno poseía esa suma. El silencio se volvió insoportable. Fue entonces cuando algo se quebró en el interior de María. Había pasado 15 años siendo invisible, soportando desprecios, viendo cómo Ramiro destruía vidas por puro entretenimiento. Pero contemplar la humillación cruel hacia esas 5 personas que solo habían venido a intentar resolver un enigma fue demasiado. «Disculpe, señor». Su voz cortó el aire como una cuchilla. Ramiro se giró, incrédulo de que la mujer de la limpieza se atreviera a interrumpirlo. «¿Qué quieres, María? ¿Vas a defender a estos fracasados?» Ella caminó despacio hacia el escritorio. Sus pasos resonaban en el mármol como si marcaran un compás. Por primera vez en 15 años, se plantó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Cada palabra que salía de los labios de María era como un martillo golpeando el orgullo de Ramiro del Valle. El magnate inmobiliario, que hasta hacía un instante se creía intocable, sentía que el piso de mármol bajo sus pies se desmoronaba. Sus manos temblaban sobre la superficie del escritorio y la piel de su rostro había perdido todo rastro de color. María, la mujer a la que había ridiculizado durante 15 años, avanzaba entre lenguas como si estuviera tejiendo un puente invisible entre civilizaciones enteras. Tras el sánscrito, sin siquiera titubear, comenzó a pronunciar una serie de símbolos en griego antiguo, con una cadencia que hizo que el doctor Herrera diera un paso atrás, llevándose una mano a la boca. Es griego ático puro», balbuceó. «Lo aprendí leyendo durante décadas, y ella lo maneja como si estuviera citando Sófocles de memoria». Los otros traductores no podían apartar la vista de ella. Algunos tenían los ojos enrojecidos, otros parecían al borde de caer de rodillas. María, sin levantar la vista del manuscrito, siguió avanzando. Su voz se convirtió en un río imparable que fluía ahora en hebreo arcaico, después en jeroglíficos egipcios transliterados, y finalmente en un idioma tan extraño que ninguno pudo reconocerlo. Sonaba antiguo, primitivo, como si perteneciera a una época en la que los dioses todavía caminaban entre hombres. El silencio era absoluto. Solo su voz llenaba el espacio, rebotando contra las paredes de mármol y los cuadros millonarios de la oficina de Ramiro. Cuando finalmente guardó silencio, bajó los papeles con delicadeza y los dejó sobre el escritorio. Su respiración era tranquila, firme, como si lo que acababa de hacer no tuviera nada de extraordinario. Ramiro, en cambio, estaba destrozado. Sus labios se movieron torpemente, pero no logró articular palabra. La carcajada cruel que tantas veces había utilizado como arma se había evaporado para siempre. Los traductores parecían más devotos que testigos. El profesor Liu tenía lágrimas corriendo por su rostro. Farid al-Karim murmuraba plegarias en voz baja.
La doctora Volkova se sostenía en la frente como si hubiera presenciado una revelación imposible de procesar. Finalmente, María levantó la mirada, clavando sus ojos oscuros en los de Ramiro. «La oferta sigue en pie, señor del Valle», repitió con serenidad. «Usted prometió toda su fortuna a quien tradujera el documento». Ramiro retrocedió un paso, tropezando contra su propia silla de cuero. Por primera vez en su vida, el rey de la ciudad parecía un mendigo acorralado. Ese mundo ordenado, donde Ramiro del Valle se había convencido de que las jerarquías sociales eran inamovibles, estaba resquebrajándose frente a sus ojos. Durante toda su vida había creído que el dinero era la única medida del valor humano, que su fortuna lo hacía superior a todos. Y, sin embargo, esa mujer, María López, la misma que recogía la basura de su despacho cada noche, acababa de pulverizar esa creencia con un simple acto: leer lo imposible. Ramiro se levantó de golpe. Su silla de cuero italiano rodó hacia atrás y chocó contra la pared de mármol. «Esto no puede ser», gritó con voz quebrada, más cercana a un sollozo que a un rugido. «Tú no puedes, no deberías». María lo observó con una serenidad que solo hizo más insoportable su derrumbe. «El problema, señor del Valle, no es lo que yo puedo hacer», dijo con calma. «El problema es lo que usted nunca quiso ver». Los traductores contenían la respiración. El doctor Herrera parecía a punto de arrodillarse. La profesora Liu no podía dejar de llorar y Farid murmuraba palabras de respeto en su lengua natal. Todos entendían que estaban presenciando algo histórico, algo que jamás olvidarían. Ramiro, en cambio, sentía como la habitación se cerraba sobre él. Su pecho se agitaba, como si hubiera corrido una maratón. El reloj suizo sobre su muñeca marcaba los segundos como martillazos en su cráneo. «¿Quién eres realmente?», preguntó al fin, con una voz rota, casi infantil. María depositó el manuscrito sobre el escritorio de mármol con una reverencia silenciosa. Luego lo miró con firmeza, erguida, ya sin rastro de servidumbre en su postura. «Soy exactamente quien usted ha visto durante 15 años, señor del Valle. La mujer que limpia su oficina, que recoge sus restos de papel, que pule sus trofeos de ego y que ha sido testigo de cada humillación que usted ha infligido a otros. La diferencia es que ahora sabe que no soy solo eso». Las palabras golpearon a Ramiro como un hachazo. Sintió que el suelo le fallaba bajo los pies. Durante años había creído que el poder era eterno, que la riqueza lo blindaba de cualquier verdad incómoda. Ahora comprendía que su imperio no era nada frente a la sabiduría, frente a la dignidad, frente a una mujer que jamás había necesitado gritar para demostrar su grandeza. Los traductores se miraban entre sí con una mezcla de miedo y devoción. El silencio era tan denso que apenas se atrevieron a respirar. María volvió a hablar, y cada sílaba se clavó en la piel de Ramiro como fuego. «No todos los que limpian pisos nacieron para limpiar pisos, y no todos los que se sientan en una oficina merecen estar ahí». La frase cayó como un veredicto, y Ramiro del Valle supo, en ese instante, que había perdido algo mucho más grande que su fortuna. Había perdido el derecho a considerarse superior. Pero aquella traición sexual no fue lo peor, dijo María con un suspiro que parecía arrastrar décadas de dolor. Lo verdaderamente devastador fue lo que vino después. Se quedó en silencio unos segundos y la oficina entera pareció contener el aliento. Cuando pedí el divorcio, él movió todos los hilos posibles en la universidad. Difamó mi nombre, sembró rumores de plagio, de mala praxis académica, y lo peor es que lo creyeron. Un hombre respetado acusando a su esposa demasiado ambiciosa. María esbozó una sonrisa amarga. Mis colegas se apartaron de mí. Mis becas fueron canceladas. Las editoriales con las que trabajaba retiraron mi nombre de proyectos en los que había dedicado años. La doctora Volkova llevó una mano a su boca, horrorizada. «Me quedé sin nada», continuó María. «Sin reputación, sin carrera, sin hogar. Y cuando intenté demandarlo, descubrí que hasta mis abogados estaban más dispuestos a creerle a él que a mí. Era más fácil pensar que yo había caído en desgracia por mis propios errores, que aceptar que un hombre influyente podía destruir a su esposa solo por orgullo herido». Ramiro del Valle, aún desplomado en su silla, sintió una punzada en el estómago. Sus manos sudaban. Por primera vez en su vida no encontraba palabras hirientes ni risas sarcásticas con las que protegerse. «Me fui del país», dijo María, su voz firme pero teñida de melancolía. «Crucé el océano con una maleta y un pasaporte, pero sin familia, sin reputación y sin rumbo. Llegué aquí buscando sobrevivir, no reconocimiento, y descubrí que ser invisible era más seguro que volver a brillar». Los 5 traductores se miraron entre sí, sin poder procesar lo que escuchaban.
Habían pasado su vida profesional tratando de acercarse a lo que ella ya había alcanzado, y ella había dejado todo atrás para empuñar un trapo y un cubo de agua. Ramiro intentó hablar, pero su voz salió rota. Tú eras una eminencia, ¿y decidiste limpiar pisos? María lo miró fijamente, con una calma que cortaba como acero. No lo decidí. Fue la única opción que me quedó. Lo que usted nunca entendió, señor del Valle, es que el valor de una persona no desaparece porque cambie de trabajo. Mi inteligencia no se apagó a ponerme un uniforme de limpieza. Solo quedó oculta a los ojos de quienes no saben mirar. Las palabras golpearon como un martillazo. El eco en la oficina fue más ensordecedor que un grito. El doctor Herrera dio un paso adelante. «Señora, doctora», dijo, corrigiéndose a sí mismo con respeto, «lo que usted hizo hoy aquí no tiene precedentes. Ha demostrado un conocimiento que sobrepasa generaciones enteras de académicos». María bajó la mirada con tristeza. «Y aún así, durante 15 años, ustedes tampoco me vieron». Ese último comentario no iba dirigido solo a Ramiro, sino a todos. La sala entera se sintió desnuda bajo la verdad. A los choferes, a los guardias de seguridad. Prosiguió María, su voz ahora temblando de una fuerza contenida durante años. He visto cómo los mira como si fueran menos que humanos, como si su único propósito fuera sostener el pedestal en el que usted se cree un rey. Un silencio espeso se apoderó de la sala. Nadie se movía. Nadie se atrevía siquiera a respirar demasiado fuerte. Los traductores, que minutos antes habían sentido vergüenza por su fracaso, ahora se encontraban de pie, con el corazón encogido, presenciando como una mujer que había pasado desapercibida durante década y media exponía la verdad desnuda frente al hombre más poderoso del país. María dio un paso más hacia Eduardo Santillán. Su rostro estaba húmedo por las lágrimas, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Usted cree que el dinero le da derecho a humillar, que su riqueza es sinónimo de inteligencia. Pero, ¿qué ha creado, señor Santillán? ¿Un imperio de edificios vacíos? ¿Torres de vidrio que no significan nada? Yo, en cambio, creé vida. Cría una hija que hoy salva niños con sus manos. Usted destruye. Yo construí. Las palabras atravesaron a Eduardo como cuchillas invisibles. Sintió un nudo en la garganta que lo ahogaba. Quiso replicar, pero ninguna de sus frases ensayadas, ninguna de sus burlas crueles le venía a la boca. Era como si Rosa le hubiera arrancado la voz junto con la soberbia. La doctora Volkova rompió el silencio con un murmullo reverente. «Doctora Mendoza, usted no solo tradujo el manuscrito, hoy tradujo nuestras propias vidas. Nos mostró lo que hemos estado ciegos a ver». Eduardo se dejó caer hacia atrás, derrotado, el cuero de su sillón gimiendo bajo el peso de un hombre que ya no parecía invencible, sino frágil, pequeño. El sudor frío resbalaba por su sien. Su reino de mármol y acero se sentía ahora como una jaula que se cerraba sobre él. María respiró hondo y dejó los papeles sobre la mesa. «La traducción completa está aquí», dijo con calma. Pero lo que de verdad necesitaba traducirse no era este texto antiguo, sino su arrogancia. Eduardo alzó la vista hacia ella, y por primera vez en 15 años, no encontró en sus ojos sumisión, sino algo que jamás había visto en toda su vida, verdadera grandeza. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, quería hundirse bajo el suelo de mármol de su propia oficina. No había discurso motivacional, no había contrato millonario, no había cifra en una pantalla que pudiera protegerlo de la brutal verdad que Rosa estaba arrojando frente a todos. «Yo no me avergüenzo de haber limpiado oficinas», dijo Rosa, enderezando los hombros con una dignidad que eclipsaba a todos los presentes. «Lo hice con la frente en alto porque cada piso que trapeé, cada vidrio que dejé reluciente, significaba comida en la mesa de mi hija. Lo que me avergonzaba no era el trabajo, era el silencio obligado. Tener que esconder quién era». El doctor Martínez, con la voz quebrada, susurró: «Doctora Mendoza, le juro que nunca había admirado tanto a alguien en mi vida». Los traductores asintieron, algunos con lágrimas contenidas. Era evidente que todos sentían que estaban presenciando algo más grande que una confesión. Era una restauración de la verdad, un ajuste del universo. Eduardo, con la cara pálida, apenas logró balbucear: «Yo no sabía». Rosa lo miró fijamente, y sus ojos ya no eran solo los de una mujer herida, sino los de alguien que había sobrevivido a un incendio y emergía con una fuerza implacable. «Claro que no sabía», respondió con calma cortante, «porque nunca se molestó en mirar. Para usted yo era invisible, y esa fue su mayor ceguera.
Creer que las personas solo valen por lo que muestran en su tarjeta de presentación o en su cuenta bancaria. Un silencio absoluto cubrió la sala. La respiración pesada de Eduardo era el único sonido. Entonces Rosa tomó aire, como si soltara un peso enorme que había cargado durante 15 años. Ya no me importa lo que piense de mí, señor Santillán. Mi vida, mi valor, no necesitan su aprobación. Pero era necesario que escuchara esto, aunque fuera una sola vez, de mi boca. Las lágrimas que humedecían los ojos de los presentes no eran de lástima, sino de respeto, y Eduardo lo sintió en carne propia. La mujer que había ignorado durante años lo había reducido a un hombre común, desnudo de su poder, frente a toda su corte. Por primera vez en su vida adulta se enfrentaba a una verdad que no podía negociar, comprar ni enterrar bajo contratos. Era una verdad desnuda, imposible de ignorar. Había sido un hombre pequeño en un trono demasiado grande. Eduardo tragó saliva, sintiendo un peso en el pecho que casi lo sofocaba. El silencio lo obligaba a hablar, pero cada palabra parecía inútil, incapaz de reparar lo que había roto. Doctora Mendoza, su voz sonó áspera, débil, como si no le perteneciera. Yo he cometido un error imperdonable. Rosa lo miró en silencio, sin asentir ni negar, simplemente esperando. Era ella quien tenía ahora la autoridad moral, y todos en la sala lo sabían. No es solo el dinero, continuó Eduardo, con un temblor en las manos que no podía ocultar. No es solo el contrato ni la apuesta. Es que le robé 15 años. No hay suma que pueda devolver eso. La profesora Chen entrelazó las manos frente a su rostro, con los ojos brillando. El doctor Martínez murmuró apenas. Está aprendiendo, al fin. Rosa suspiró, un sonido profundo, casi cansado, como si soltara décadas de peso acumulado. No necesito su arrepentimiento para seguir adelante, dijo con calma. Lo que necesitaba era mi verdad, y ya la he dicho. Eduardo bajó la vista. Sentía un vacío enorme, pero también una extraña claridad. Por primera vez en muchos años, no estaba pensando en ganancias, ni en fusiones, ni en cifras. Estaba pensando en la dignidad humana, en la hija de Rosa, en la suya propia, y en cómo había desperdiciado la vida creyéndose dueño de algo que nunca entendió. Rosa tomó su bolso, lista para marcharse. «Cumple el acuerdo, señor Santillán», dijo con firmeza. «Y después, haga lo que quiera con el resto de su vida. Pero recuerde, ya no puede decir que no sabía». La puerta se cerró tras ella, y la sala entera quedó envuelta en un silencio reverencial. Eduardo permaneció inmóvil, con la sensación inequívoca de que acababa de perder una fortuna. Sí, pero de que había estado perdiendo algo mucho más grande durante 15 años, la posibilidad de ser un ser humano digno. Por primera vez, no estaba seguro de si aún tenía tiempo de recuperarlo. «Sí, realmente quiero saber», repitió Eduardo con voz ronca, casi suplicante. Rosa lo sostuvo con la mirada por un largo momento, como si evaluara si merecía escuchar la respuesta. Finalmente habló, con calma, pero con una claridad que atravesó la sala entera. «Voy a asegurarme de que mi hija nunca vuelva a sentirse invisible, que nunca tenga que elegir entre su dignidad y su supervivencia. Ese dinero no es para mí, señor Santillán. Es para darle a María la libertad que yo perdí». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero Rosa continuó antes de que pudiera interrumpirla. «Y también quiero crear un fondo para personas como yo, inmigrantes con títulos que nadie reconoce, con carreras destruidas por la política, por la corrupción o por la crueldad de otros. Quiero que nadie más tenga que limpiar oficinas por años mientras el mundo ignora lo que realmente saben». Un murmullo de asombro recorrió a los traductores. Hassan al-Rashid incluso se llevó una mano al corazón, como si hubiera escuchado una promesa sagrada. Eduardo bajó la vista a la pantalla de la computadora. Los números que antes le habían dado una sensación de poder ahora lo hacían sentir vacío. Con un clic, inició la transferencia de $500 millones a la cuenta que Rosa había proporcionado. El pitido de confirmación sonó frío, mecánico, completamente inadecuado para la magnitud del momento. «Listo», dijo Eduardo, con la voz apagada. Rosa asintió con sobriedad. «Entonces hemos terminado». El silencio volvió a caer sobre la habitación, pero esta vez no era el silencio del miedo, sino el de un cierre inevitable. Eduardo la observó guardar el comprobante de la transferencia en su bolso, con la misma dignidad con la que había doblado el manuscrito minutos antes. No había júbilo en su rostro, ni rastro de codicia, solo una serena resolución. Y fue entonces cuando Eduardo comprendió algo que le heló la sangre.
Incluso después de perder $500 millones, él seguía siendo el hombre más pobre en esa habitación. No puedo deshacer las humillaciones que infligí, ni borrar el daño que causé. Pero hizo una pausa más larga, tragando saliva. Puedo intentar hacer algo bien a partir de ahora. Rosa lo miró fijamente, evaluando la sinceridad en su rostro. Había pasado demasiado tiempo soportando palabras vacías, promesas sin sentido y gestos superficiales de arrepentimiento. Pero algo en la voz de Eduardo era diferente. Algo en su postura, en la mirada, denotaba que finalmente estaba reconociendo su propia pequeñez y la grandeza de quienes había ignorado. «Acepto su propuesta», dijo Rosa finalmente, «pero hay condiciones». «Dígalas», respondió Eduardo con humildad. «Primero, debe comprometerse a escuchar, a aprender, a no imponer su autoridad para silenciar a nadie. Segundo, cualquier decisión que tomemos en este departamento se basará en la equidad, no en el favoritismo ni en la apariencia de éxito. Tercero, su rol es apoyar, no controlar. Su tarea será reconocer el talento, no humillarlo». Eduardo asintió solemnemente. «Lo entiendo, y prometo cumplirlo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo trabajar para asegurar que el futuro sea distinto». Un ligero silencio recorrió la oficina. No era incómodo, sino lleno de un entendimiento tácito. Algo había cambiado para siempre. Rosa Mendoza, la mujer que había sido invisible durante años, estaba ahora al frente de una iniciativa que podría transformar vidas. Y Eduardo Santillán, el hombre que creía que el dinero y el poder lo definían, finalmente comprendía que había estado equivocado durante toda su vida. Rosa guardó su bolso y se dirigió a la puerta, deteniéndose un instante para mirar atrás. «Señor Santillán, espero que aprenda lo que significa ver el valor verdadero de las personas. De lo contrario, toda esta lección habrá sido en vano». Eduardo permaneció de pie frente a su escritorio, observando cómo la mujer que había subestimado durante 15 años se alejaba con la seguridad y dignidad que él nunca le había reconocido. Y por primera vez no se sintió superior a nadie. Se sintió pequeño, sí, pero consciente de que todavía tenía la oportunidad de hacer algo significativo. Ese día, por primera vez, comprendió que el verdadero poder no residía en la riqueza, sino en la capacidad de reconocer, nutrir y elevar el talento y la dignidad de los demás. Lobby. Su presencia llenó el espacio con una autoridad tranquila que Eduardo nunca antes había percibido. Caminaba con paso seguro, uniforme profesional impecable, pero su porte era completamente diferente al de la mujer que había conocido 15 años atrás. Ahora irradiaba confianza y propósito. «Señor Santillán», dijo Rosa, extendiendo su mano una vez más, esta vez con una sonrisa que mezclaba firmeza y calidez. «Bienvenido al primer día de nuestro proyecto». Eduardo tomó la mano, sintiendo una extraña mezcla de respeto, humildad y anticipación. Era consciente de que ya no estaba en control absoluto. Esta vez, la líder era Rosa, y él debía seguir su guía. «Estoy listo para aprender», dijo, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Rosa asintió y lo condujo hacia el nuevo departamento, un espacio luminoso y abierto, con áreas de trabajo colaborativo, pizarras llenas de ideas y proyectos y un pequeño grupo de empleados ansiosos de ver los cambios que traerían. «Primera lección, señor Santillán», dijo Rosa mientras señalaba una de las pizarras. «El verdadero liderazgo no se trata de mandar ni de mostrar poder. Se trata de crear oportunidades, reconocer talento y empoderar a otros para que crezcan». Eduardo asintió, absorbiendo cada palabra. Durante décadas había confundido autoridad con respeto, dinero con valor, ego con inteligencia. Ahora, con Rosa guiándolo, comenzaba a entender que todo eso era solo ilusión. «Vamos a empezar con nuestro primer proyecto», continuó Rosa. «Identificar empleados que poseen habilidades excepcionales pero que han sido pasados por alto y desarrollar programas para darles la oportunidad de brillar». Mientras escuchaba, Eduardo sintió un cambio interno profundo. Por primera vez, el trabajo que realizaba no se medía en ganancias o prestigio, sino en impacto humano real. Comprendió que la riqueza podía ser un instrumento de transformación y que había estado desperdiciando su vida usando el dinero como arma en lugar de herramienta. «Estoy listo», repitió, esta vez con convicción. «No solo para transferir dinero, sino para involucrarme, aprender y hacer las cosas correctamente». Rosa lo miró, una sonrisa leve pero firme cruzando su rostro. «Bienvenido al verdadero trabajo, señor Santillán». Y así, lo que había comenzado como un juego cruel de humillación y arrogancia se convirtió en el inicio de un cambio profundo. Eduardo ya no era el hombre que despreciaba a quienes estaban a su alrededor. Ahora estaba dispuesto a aprender,
a reconocer el valor de cada persona, quizás por primera vez, a usar su influencia para construir algo que realmente importara. El cambio acababa de comenzar. Esta vez, con Rosa al mando, la transformación sería auténtica, significativa y duradera. Niveles jerárquicos. Rosa continuó señalando gráficos y tablas mientras hablaba con calma pero firmeza. También hay subutilización de talento. Personas con habilidades y educación avanzadas trabajando en puestos que no aprovechan sus capacidades. Algunos empleados con diplomas y experiencia internacional ocupan puestos administrativos menores mientras que tareas críticas son asignadas a otros menos calificados, simplemente por favoritismos o prejuicios internos. Eduardo frunció el ceño, sintiendo un peso que nunca antes había reconocido. No me había dado cuenta de que esto era tan sistemático, dijo con voz baja. Pensaba que mi empresa operaba de manera justa, que los sueldos y los roles se asignaban según mérito. Rosa lo miró directamente, con esa claridad y determinación que ya lo había dejado sin palabras antes. Lo que usted cree que es justicia corporativa muchas veces es solo una ilusión, señor Santillán. Mi trabajo será identificar estas desigualdades y proponer soluciones estructurales para corregirlas. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Eduardo, ansioso pero respetuoso. Primero, vamos a crear un sistema transparente de evaluación de talentos y compensación. Rosa abrió su laptop y comenzó a teclear. Cada empleado tendrá un perfil detallado de sus habilidades, logros y potencial. Vamos a mapear quién puede avanzar a roles más desafiantes, quien necesita apoyo para desarrollo profesional y donde hay brechas de equidad que deben corregirse. Eduardo observaba atentamente, sorprendiéndose de lo detallada y organizada que era la propuesta. Esto es más de lo que esperaba. Nunca imaginé que alguien pudiera ver tan claramente lo que yo no veía durante años. Rosa sonrió brevemente, sin arrogancia. No es cuestión de ver, señor Santillán. Es cuestión de escuchar, de analizar y de tener el compromiso de cambiar las cosas cuando uno tiene la oportunidad. Y ahora, usted tiene la oportunidad de hacerlo junto a mí. Estoy listo, dijo Eduardo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Quiero aprender de usted y asegurarme de que estas correcciones se implementen correctamente. Excelente, respondió Rosa, volviendo a mirar los documentos. Entonces, comencemos con la primera fase, auditoría de roles y salarios. Esto nos dará una base objetiva para diseñar un plan de acción que realmente mejore la equidad y el desarrollo de talento en la empresa. Mientras hablaban, Eduardo no pudo evitar notar la transformación completa de su perspectiva. Por primera vez, sus recursos, su poder y su influencia estaban siendo dirigidos hacia algo que realmente importaba. Elevar a otros, corregir injusticias y crear un impacto duradero. Rosa, la mujer que había sido invisible durante 15 años, ahora era su guía y su inspiración para un cambio verdadero. María asintió con nerviosismo y los condujo hacia una pequeña sala de reuniones cercana. El silencio inicial era pesado, y Eduardo se sintió incómodo, consciente de que cada palabra que dijera podría ser interpretada de forma negativa. Rosa, en cambio, adoptó una postura relajada pero profesional, proyectando confianza y seguridad. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros, comenzó Rosa. Quiero que sepa que lo que diga aquí será confidencial. Nuestro objetivo es entender cómo se siente trabajando en esta empresa, qué obstáculos ha enfrentado y qué sugerencias tiene para mejorar el ambiente de trabajo. María respiró hondo y comenzó a hablar, con una mezcla de timidez y sinceridad. Bueno, dijo, siento que muchas veces mi trabajo no es valorado. He estado aquí 5 años y he visto a compañeros con menos experiencia recibir ascensos o proyectos importantes simplemente porque tienen mejores relaciones con los supervisores. Y cuando uno trata de hablar sobre estos problemas, teme represalias. Eduardo tragó saliva, sintiendo una punzada de culpabilidad. Cada palabra de María reflejaba exactamente lo que Rosa había anticipado. Desigualdad estructural, favoritismo y miedo. Rosa intervino suavemente. Gracias por compartir eso, María. ¿Puede darme ejemplos concretos de situaciones en las que sintió que sus habilidades o logros fueron ignorados? María asintió y empezó a enumerar varias ocasiones. Proyectos en los que sus ideas fueron tomadas por otros, revisiones de desempeño donde su esfuerzo no fue reconocido y diferencias salariales con compañeros de similar formación. Mientras hablaba, Eduardo escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle, sintiendo por primera vez el verdadero impacto de sus decisiones pasadas y de la cultura que había permitido. Lo que nos dice es muy valioso, dijo Rosa al terminar María. Esto nos ayudará a construir un plan para que cada empleado tenga la oportunidad de desarrollarse y ser reconocido justamente.
Nadie debería sentir que su talento es invisible o que sus esfuerzos no importan. Eduardo permaneció en silencio, pero por primera vez no estaba defendiendo su reputación. Estaba escuchando, intentando comprender. Su perspectiva comenzaba a cambiar. Las entrevistas de Rosa no eran un examen ni un juicio, eran una ventana a la realidad que él había ignorado durante años. «Gracias, María», dijo finalmente Eduardo, con un tono más genuino que nunca. «Aprecio su honestidad. Prometemos que esto llevará a cambios reales». Rosa asintió, satisfecha con la apertura de María, y se volvió hacia Eduardo mientras salían de la sala. «Esto es solo el comienzo, señor Santillán», dijo con una calma firme. «Y créame, escuchar estas verdades incómodas es mucho más difícil que cualquier documento que hayamos traducido». Eduardo asintió, con el corazón latiendo rápido. Por primera vez, entendía que la verdadera transformación no era solo de dinero o poder, sino de conciencia, empatía y acción. De operaciones, esto no tiene sentido. Estas nuevas políticas de inclusión, la promoción de empleados sin experiencia previa en liderazgo, está afectando la eficiencia de la empresa. Estás poniendo en riesgo la productividad y los resultados financieros. Eduardo respiró hondo y miró a Rosa, buscando su orientación. Rosa, tranquila y firme, tomó la palabra. «Richard, entiendo su preocupación, pero el liderazgo no se trata solo de productividad inmediata. Se trata de crear un entorno donde cada empleado pueda rendir al máximo de su capacidad, donde se reconozca el talento y se fomente la equidad. La eficiencia que buscamos no es solo financiera, es humana». «Pero esto va a desestabilizar toda la jerarquía», interrumpió otra vicepresidenta, Claudia Vega. «Hemos trabajado con estos equipos durante años, y cambiar las reglas ahora va a crear confusión y resistencia». «La confusión inicial es natural», replicó Rosa, «pero si continuamos ignorando los problemas estructurales, el costo a largo plazo será mucho mayor. La rotación seguirá siendo alta, los talentos permanecerán infravalorados y la cultura de miedo continuará destruyendo el potencial de la empresa». Richard frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. «Eduardo, ¿realmente vas a permitir que una persona con menos experiencia en gestión nos diga cómo dirigir la compañía?» Eduardo se levantó de su silla y respiró con calma. «Rosa no está aquí para reemplazarlos ni para demostrar que saben menos. Está aquí para mostrarme lo que yo no he visto durante años. Y yo he decidido que cambiaré la empresa, empezando por donde hemos fallado más, nuestro trato a la gente». La sala quedó en silencio. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas, claramente frustrados, mientras otros se mostraban confundidos por la firmeza de Eduardo. «No se trata de destruir la estructura», continuó Rosa. «Se trata de reconstruirla para que sea justa y efectiva. Todos ustedes seguirán en sus roles, pero deberán adaptarse a estas nuevas directrices. Las decisiones serán transparentes, las oportunidades equitativas y los procesos de evaluación revisados». Claudia Vega suspiró, cruzándose de brazos. «Esto va a ser un caos, Eduardo. No puedo garantizar que todos estén de acuerdo ni que no habrá consecuencias negativas». Eduardo asintió, con una determinación que sorprendió a todos. «Lo sé, pero lo que también sé es que seguir ignorando estos problemas tiene consecuencias negativas mucho más graves. Y estoy dispuesto a asumir la incomodidad de hoy para asegurar un futuro mejor para la empresa y sus empleados». Rosa sonrió ligeramente, satisfecha. «Entonces estamos listos para comenzar. El primer paso será comunicar estos cambios a todos los empleados y establecer un canal seguro para que puedan expresar sus experiencias y sugerencias». Richard murmuró algo sobre adaptarse o irse, mientras Eduardo lo observaba con calma. Por primera vez, comprendía que la verdadera autoridad no venía de intimidar a los subordinados, sino de actuar con convicción y responsabilidad moral. Cambios serán enormes y los retornos no son inmediatos. Estamos hablando de semanas de capacitación intensiva, ajustes salariales significativos, auditorías de desempeño y creación de comités que potencialmente desafiarán todas las decisiones ejecutivas existentes. Eduardo respiró profundamente, manteniendo la calma frente a la tormenta de críticas. «Sí, habrá costos iniciales», dijo con voz firme, «pero el verdadero costo de no hacer nada ha sido invisible hasta ahora. Pérdida de talento, rotación constante, falta de innovación, empleados desmotivados y una cultura de miedo que afecta a toda la empresa». Richard bufó, claramente irritado. «Esos son teorías, Eduardo. Nosotros vemos resultados tangibles, cifras de ganancias, reportes trimestrales, decisiones estratégicas.
Si seguimos este camino, los accionistas van a exigir explicaciones y los beneficios a corto plazo se desplomarán. Rosa intervino con voz clara y serena, cortando la tensión. Richard, Sandra, Michael, entiendo sus preocupaciones. Nadie está sugiriendo que ignoremos los números, sino que los pongamos en perspectiva. La rentabilidad real y sostenible no se logra explotando a la gente ni ignorando su talento. Se logra empoderando a quienes trabajan aquí, construyendo confianza y compromiso. Sandra frunció el ceño. Y eso cuesta dinero. Mucho dinero. Sí, dijo Rosa, cuesta invertir en capacitación, revisar políticas y promover equidad. Pero el retorno no solo es financiero, es compromiso, retención de talento, innovación real, reputación y estabilidad a largo plazo. Empresas que ignoran esto pierden más dinero del que piensan. Eduardo dio un paso adelante, proyectando autoridad sin arrogancia. 2 semanas de cambios han mostrado ya un impacto positivo en la moral. Los empleados están hablando abiertamente, compartiendo ideas, sugiriendo mejoras. Eso se traduce directamente en eficiencia, creatividad y productividad. A largo plazo, esto aumentará nuestras ganancias. Pero además haremos lo correcto. No se trata de romanticismo, se trata de liderazgo responsable. Richard lo miró incrédulo, pero Eduardo continuó. Si alguno de ustedes quiere abandonar la empresa porque no puede adaptarse a un liderazgo justo y ético, la puerta está abierta. Yo me quedo, y me quedo con Rosa para asegurar que esta transformación sea real. Un silencio tenso llenó la sala. Nadie se movió, nadie habló. Eduardo respiró hondo y finalizó. Lo que les pido es que confíen en el proceso, que observen los resultados, que entiendan que este no es un capricho mío, sino una necesidad para asegurar la supervivencia y prosperidad de la empresa. Rosa añadió con firmeza, si trabajan conmigo, lo haremos juntos. No se trata de imponer cambios, sino de guiar, escuchar y corregir lo que está roto. Los invito a ser parte de la solución. La sala permaneció en silencio unos segundos más. Algunos ejecutivos se cruzaron de brazos, otros bajaron la mirada. Era la primera vez en décadas que alguien desafiaba la lógica estrictamente financiera con argumentos de ética, sostenibilidad y capital humano, y Eduardo estaba decidido a seguir este camino. Eduardo respiró hondo y dejó que la tensión llenara la sala unos segundos antes de hablar. Gracias por la actualización, Rosa, dijo con firmeza. Y gracias a todos por sus opiniones. Las escucho y las respeto. Pero quiero que quede claro algo. Mi prioridad ahora no es impresionar a otros CEOs ni mantener el statu quo. Mi prioridad es crear un entorno de trabajo justo, productivo y sostenible. Rosa continuó, proyectando autoridad y claridad. Los datos son claros y consistentes. 2 semanas no son suficientes para establecer patrones definitivos, pero son un indicador fuerte de que las políticas que hemos implementado están teniendo un efecto positivo. La moral está subiendo, la productividad está mejorando y los empleados están comprometidos. Esto no es una coincidencia, es el resultado de cambios conscientes y bien estructurados. Richard bufó, cruzando los brazos. Eso puede ser cierto ahora, pero ¿qué pasa cuando los competidores nos superen? ¿Cuando los accionistas comiencen a exigir márgenes más altos? Eduardo se volvió hacia él, con una calma nueva que sorprendió a todos. Entonces les explicaremos que el valor de esta empresa no solo está en los números del trimestre, sino en su cultura, en la innovación que surge de empleados motivados, en el talento que atraemos y retenemos gracias a un ambiente justo y humano. La sostenibilidad a largo plazo no se mide solo en ganancias inmediatas. Sandra intervino, con un tono desafiante. Eduardo, los números pueden estar bien hoy, pero aún tenemos costos significativos por capacitación, aumentos salariales y beneficios adicionales. Sí, los tenemos, respondió Rosa, pero también tenemos beneficios invisibles que impactan directamente la línea de fondo. Menor rotación, menor ausentismo, mayor compromiso y creatividad. Esto no es gasto, es inversión estratégica en el activo más importante de la empresa, nuestra gente. Michael intentó una última resistencia. Y si esto falla, ¿quién asume la responsabilidad? Eduardo respondió con voz firme, mirando directamente a cada uno de sus ejecutivos. Yo. Y asumiré la responsabilidad porque creo en estas políticas, porque he visto los resultados preliminares y porque finalmente entiendo que el liderazgo no se trata de proteger el ego ni de mantener privilegios, sino de crear un impacto positivo y sostenible. Rosa agregó con firmeza, y yo estaré aquí para supervisar, evaluar y ajustar el proceso. Esto es un esfuerzo colaborativo, no una medida improvisada. Nadie está solo. El silencio en la sala fue absoluto.
Por primera vez, los 5 ejecutivos más poderosos de la empresa se enfrentaban a una líder cuya autoridad no venía de jerarquía ni títulos, sino de evidencia, claridad moral y un plan estratégico que desafiaba sus expectativas. Finalmente, Richard habló, con una voz más baja, casi resignada. «Bueno, supongo que veremos qué pasa en 6 meses». Eduardo asintió lentamente. «Eso es todo lo que pido, que observemos, aprendamos y ajustemos basándonos en evidencia real, no en suposiciones ni miedo a cambio». Sandra suspiró, cruzando los brazos, mientras Michael bajaba la mirada. Todos habían entendido un mensaje implícito. Esta transformación no era opcional ni superficial. Era un cambio profundo en la cultura, liderado por Rosa Mendoza y respaldado por Eduardo Santillán. Rosa cerró la carpeta y miró a Eduardo. «Estamos listos para el próximo paso». Eduardo sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez en su vida, estaba liderando no solo con su mente, sino con su conciencia, guiado por alguien que había enseñado a toda la empresa lo que significa verdadero liderazgo. Triunfará sobre la resistencia y la manipulación. Las cifras no mienten, la experiencia de los empleados habla por sí misma, y la evidencia de progreso será imposible de ignorar a largo plazo. Si mantenemos el rumbo, la cultura de esta empresa cambiará de manera irreversible, dijo Rosa con firmeza. Puede que algunos se resistan, pero no podrán detener un movimiento que está basado en justicia, respeto y resultados medibles. Eduardo asintió lentamente, sintiendo la fuerza de esas palabras. Por primera vez en su vida no estaba actuando por miedo ni por aprobación externa, sino por convicción. «Entonces estamos listos para enfrentar cualquier resistencia», dijo. «No importa quién se oponga, vamos a demostrar que este es el camino correcto». Rosa sonrió, con una mezcla de determinación y satisfacción. «Exactamente. Y recuerda, no estamos solos. Tenemos datos, tenemos evidencia, y lo más importante, tenemos la oportunidad de transformar vidas reales, empezando por nuestros propios empleados». Eduardo respiró hondo, sabiendo que los desafíos no habían terminado, pero sintiéndose más preparado que nunca. Por primera vez, estaba liderando desde la integridad y no desde la necesidad de aprobación. El cambio no sería fácil, pero sabía que valdría la pena cada momento de dificultad. Empleados que habían resistido los cambios inicialmente ahora participaban activamente en las nuevas iniciativas, algunos incluso elogiando públicamente la visión de Rosa y el compromiso de Eduardo. La resistencia había dado paso a la colaboración, aunque algunos todavía estaban ajustándose a la idea de que el respeto y la dignidad podían ser prioridades corporativas sin comprometer la rentabilidad. Al llegar al salón principal, Eduardo y Rosa fueron recibidos con aplausos. No eran solo felicitaciones superficiales, eran expresiones genuinas de reconocimiento por la transformación que había ocurrido en toda la empresa. María González subió al escenario con Eduardo, sonriendo orgullosa. Había recibido finalmente la promoción que le correspondía y ahora era un ejemplo vivo de lo que Rosa había promovido: justicia, talento y oportunidad. Los reporteros tomaban fotos y grababan entrevistas mientras los empleados compartían sus historias de cómo las políticas nuevas habían cambiado sus vidas. Rosa observaba con calma, satisfecha al ver que su visión estaba funcionando. Eduardo, de pie junto a ella, sintió una mezcla de humildad y orgullo. Por primera vez en su vida, entendió que el verdadero poder no estaba en su riqueza ni en su título, sino en su capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Cuando el evento terminó y la multitud se dispersó, Eduardo miró a Rosa y dijo: «Lo hicimos. No solo salvamos la empresa, sino que cambiamos vidas». Rosa sonrió, ligeramente cansada pero radiante. «Sí, y esto es solo el comienzo». Eduardo asintió. «Siempre gana la verdad, y esta vez hemos jugado con ella». El silencio que siguió estaba lleno de significado. No eran solo números ni títulos los que importaban. Era la humanidad, la dignidad y la capacidad de aprender de los errores lo que finalmente había transformado todo. Por primera vez, ambos comprendieron que la victoria real no se mide en ganancias, sino en vidas cambiadas y en la justicia restaurada. Decirle que sí, que su trabajo tiene valor y que yo tengo la oportunidad de crecer y aprender aquí. Nunca imaginé que esto sería posible en una empresa así, agregó con una sonrisa emocionada. El vídeo continuó mostrando historias similares. Empleados que habían recibido capacitación adicional, que habían sido promovidos o que habían recuperado confianza después de años de sentirse invisibles. Las lágrimas corrían por las mejillas de varios asistentes, incluyendo a Eduardo, quien se dio cuenta de que el impacto de su cambio de liderazgo iba mucho más allá de los números y las ganancias.
Cuando el montaje terminó, la sala estalló en aplausos. Rosa volvió al frente, su presencia imponente pero cálida, y dijo: «Esto no es solo un reconocimiento a los logros de los individuos, sino una celebración de lo que ocurre cuando se valora a las personas de verdad. Cuando se respeta y se invierte en el talento humano, todos ganamos». Eduardo se puso de pie junto a ella, conmovido, y añadió: «Durante años pensé que liderar era controlar y medir solo resultados financieros. Hoy he aprendido que liderar significa ver, escuchar y empoderar. Gracias a cada uno de ustedes, esta empresa ya no es solo un lugar de trabajo, es un lugar donde las personas pueden prosperar». María González, ahora supervisora, se acercó a ellos y dijo: «Gracias por confiar en nosotros. Gracias por demostrar que las oportunidades no deberían depender del puesto que uno ocupa, sino del talento y la dedicación». Rosa sonrió y, dirigiéndose a Eduardo, susurró: «Recuerda lo que te dije, la verdad siempre gana». Eduardo asintió, mirando a su alrededor, a las caras sonrientes de los empleados y al ambiente lleno de orgullo y esperanza. Por primera vez en su vida, comprendió que la verdadera medida del éxito no estaba en los balances financieros, sino en el impacto real que podía generar en la vida de las personas. El evento cerró con una ovación prolongada, y mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Eduardo y Rosa se quedaron un momento solos, conscientes de que habían comenzado algo mucho más grande que ellos mismos. Una transformación que redefiniría la cultura de la empresa y dejaría un legado duradero, que sin su valentía, su integridad y su visión, nada de esto habría sido posible. «Usted me enseñó que la verdadera autoridad no viene del título, ni del dinero, ni del poder sobre otros, sino de la capacidad de inspirar, elevar y transformar vidas. Rosa, gracias por recordarme quién soy realmente y por mostrarme lo que significa liderar con humanidad». La ovación se elevó de nuevo, esta vez acompañada de aplausos y vítores más personales, llenos de emoción genuina. Eduardo respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio, gratitud y humildad. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que la empresa, ahora guiada por principios de respeto y dignidad, también lo había hecho. Finalmente, mientras las luces del salón brillaban sobre todos los presentes, Eduardo concluyó: «Esta noche celebramos no solo logros empresariales, sino la transformación de nuestra cultura. Celebramos a las personas que hacen que esta empresa funcione. Y, sobre todo, celebramos la dignidad que todos merecen. Gracias a cada uno de ustedes por enseñarme que el éxito verdadero se mide por el impacto positivo que dejamos en las vidas de los demás». Y con esa declaración, la Fundación Santillán Mendoza se convirtió en un símbolo no solo de generosidad, sino de liderazgo transformacional, mostrando que el respeto y la humanidad pueden coexistir con la excelencia empresarial. Rosa y Eduardo se miraron con complicidad y orgullo. Habían demostrado que incluso los cambios más profundos comienzan con la decisión de ver y valorar a quienes siempre estuvieron ahí, esperando ser reconocidos. No, esa lección no termina aquí. Lo que Eduardo y Rosa habían logrado no era un punto final, sino un inicio, el comienzo de una cultura que podría replicarse, un modelo de liderazgo basado en respeto, equidad y reconocimiento genuino del potencial humano. Mientras miraban la ciudad iluminada, comprendieron que la verdadera transformación se mide en acciones diarias, en decisiones pequeñas y grandes que afectan vidas reales, y en la valentía de cuestionar estructuras antiguas para reemplazarlas con algo mejor. Y en ese silencio cargado de significado, ambos entendieron algo esencial. El cambio no es un evento, es un compromiso continuo. Cada empleado, cada historia, cada oportunidad de hacer justicia y reconocer talento es un paso más hacia un mundo laboral más humano. Esa es la verdadera riqueza, y a partir de esa noche, la habían encontrado no en cifras ni en títulos, sino en la dignidad restaurada de quienes finalmente fueron vistos. Rosa alzó la mirada hacia Eduardo y dijo: «Esto apenas comienza». Y él respondió con una sonrisa que ya no era de arrogancia, sino de propósito: «Sí, y estoy listo para cada paso, porque la historia más poderosa no termina con un discurso, un aumento de productividad o un cheque millonario. Comienza cuando decidimos que todos merecen ser vistos, respetados y empoderados». Y ellos, juntos, habían decidido hacerlo.